Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Aquí de nuevo, el Círculo de Lectura, queriendo traer un mensaje de poder para ustedes, un mensaje en el cual nos ha guiado el Espíritu Santo y cuyo nombre es En el Espíritu de Elías. Muchas gracias por la sintonía y por la acogida que ustedes han dado tan amablemente a este canal. Que el Señor los bendiga y los guarde, y hoy vamos a traer un mensaje para el cual ya nosotros nos hemos preparado en oración pidiéndole la guía al Espíritu de Dios. Como les dije, el nombre del mensaje es En el Espíritu de Elías y nos los va a traer nuestra querida amiga Flor Ibarra. Bienvenidos todos ustedes y muchísimas gracias. Como todas las semanas estamos compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, 16 al 19, que dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús cumplió con toda esta profecía que desde muchos años atrás había sido dada por el profeta Isaías. Él predicó las buenas nuevas a los pobres, sanó a muchos quebrantados de corazón, dio vista a los ciegos, pregonó libertad a los cautivos, puso en libertad a los oprimidos y predicó el año agradable del Señor. Pero cuando uno lee en el capítulo 61 del libro de Isaías, está escrito, vemos que esta profecía que se leyó en el libro de Lucas estaba escrita en el libro de Isaías en el capítulo 61. Pero en ese momento el Señor Jesús leyó una parte de esa escritura, porque la escritura continúa diciendo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61, 2, 3. En la sinagoga aquel día el Señor habló sobre lo que Él vino a hacer en su primera venida, pero hizo un paréntesis en cuanto a la prédica del día de venganza del Dios nuestro. Esta segunda parte de esa profecía no se predicó en aquel momento porque el Señor estaba hablando solo de su primera venida, y no es que se le haya olvidado, sino que la otra parte tendría que darse en el día de venganza del Dios nuestro. Era otra parte de la profecía que en aquel momento no venía al caso la predicación, porque el Señor quería enfatizar lo que Él estaba haciendo en ese momento, que el Espíritu Santo había sido derramado sobre Él para predicar y sanar, hacer milagros y todo lo que Él hizo. En ese momento el Señor Jesús también vino en humildad, vino a ser despreciado y desechado entre los hombres. Él vino a ser un varón experimentado en dolores, en quebranto. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, angustiado y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Así lo describe también el mismo profeta Isaías en su capítulo 53 de su libro. Pero en su segunda venida, Él viene con una espada aguda a pelear con justicia, porque es día de venganza del Dios nuestro. En Apocalipsis, nosotros leemos en el capítulo 19, del 11 al 15, que dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces lo estamos viendo que aquí está descrito en su segunda venida, que dice que viene a juzgar y a pelear.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y dice que los ejércitos celestiales venían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballo blanco, y de su boca salía una espada aguda. Vemos entonces que el Señor viene a juzgar y viene a pelear. Hermano, estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día son muy importantes para nosotros, los hijos de Dios, porque ahora es cuando se está cumpliendo la segunda parte de la profecía de Isaías. Ahora es tiempo cuando el cuerpo de Cristo debe de estar predicando, debemos de estar predicando sobre ese grandioso y terrible día, como lo profetizaron muchos profetas desde la antigüedad, para lo cual voy a leerles algunos de los profetas que hablaron de este día. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías 4:1. Otro que habló sobre este día es Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. También leemos en Apocalipsis 6, 15, 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:15. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que, hermanos, el Señor es bueno y misericordioso y no quiere que nadie se pierda, como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que hoy mismo es tiempo de arrepentimiento. Todavía tenemos la gracia y la misericordia. Y así como Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor en su primera venida, de igual manera, estos son tiempos en que el espíritu de Elías viene para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como lo profetizó Malaquías 4:6. Sobre la profecía que habla de Elías preparando el camino al Señor, en Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor Jesús nos estaba hablando sobre el ministerio que Juan el Bautista iba a hacer. Y en Mateo nos dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y que si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Al que tiene oídos, dice el Señor, oiga. Estos versículos no dejan la menor duda de que Juan el Bautista fue el Elías que habría de venir, del que había hablado el profeta Malaquías. Pero el espíritu de Elías vendrá de nuevo, porque Jesucristo también lo mencionó. Y para esto, para entenderlo, tenemos que tener los oídos espirituales muy agudos, puesto que el Señor se refirió al espíritu de Elías, ya que no es Elías, el profeta de la antigüedad, ni Juan el Bautista en el tiempo de los discípulos y de los apóstolos, sino que el mismo espíritu que obró en ellos es el mismo espíritu que los siervos y siervas de este tiempo vamos a tener para predicar, hablar, enseñar la palabra del Señor. ¿Qué es este espíritu que le da como una espada de valiente a los siervos y siervas del Señor para
cumplir con el propósito que Dios tiene para este tiempo que estamos viviendo actualmente. En la palabra leemos que en una ocasión Jesús llevó a sus discípulos más cercanos al monte en el cual se transformó. Y en esa ocasión dice la palabra que aparecieron Elías y Moisés. Entonces los apóstoles que estaban con él le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero en futuro y restaurará todas las cosas. Mateo 17, 10, 11. Jesús les aclaró que ya había venido en la persona de Juan el Bautista. Aparentemente los discípulos comprendieron ese punto. Sin embargo, Jesús les dice que a la verdad Elías viene primero y que va a restaurar todas las cosas. Entonces ellos pueden haber sentido una confusión porque ya Herodes había decapitado a Juan cuando Jesús les está dando esta palabra, porque la decapitación de Juan la leemos en Mateo 14, y cuando él les está aclarando esta palabra ya estamos en Mateo 17, ya Juan había muerto. ¿Por qué no les dijo simplemente el Señor que Elías ya había venido? Sino que dice nuevamente que vendrá y que va a restaurar las cosas. Las escrituras nos enseñan que el ministerio de Juan el Bautista duró menos de un año, tiempo que se dedicó él a predicar sobre la venida del Señor y a predicar mayormente sobre el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero podemos ver que en ese momento las cosas no fueron restauradas, o todas las cosas no fueron restauradas como el Señor decía. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que necesitan ser restauradas? La palabra restauración es sinónimo de la palabra reconstrucción y reparación. Así que Jesús se refería a algo que debería de reconstruirse o de repararse por medio del ministerio de Elías, que vendría a reparar y a reconstruir. Volviendo nuevamente al libro de Isaías, en el versículo 3 del capítulo 61 se nos dice que estos que vendrán en el espíritu de Elías seríamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quiénes son estos árboles de justicia? Los que vendrían antes de que el Señor regrese en su segunda venida. Pues continuando en el capítulo, en el versículo 4 del mismo 61, dice cuál es el propósito de venir en el espíritu de Elías. Dice que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61:4. Dicha reconstrucción viene desde luego después de que algo ha sido destruido, no antes. Desde tiempos antiguos y debido a la contaminación con otros pueblos, Israel había deformado la verdadera adoración de Dios. Habían desobedecido a su palabra por cultos idolátricos a otros dioses. Y en el tiempo que el Señor Jesús vino a la tierra, ya los hombres habían cambiado los mandamientos de Dios, los mandamientos de su ley por mandamientos de hombre, y lo cual nosotros podemos ver que eso mismo está pasando hoy día. Así que toda esta deformidad a la ley de Dios es llamada ruinas antiguas, ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones, porque también así nos mira el Señor cuando nosotros, debido a nuestra religiosidad o al paganismo y a tener otros dioses antes que al Señor, al pecado, nosotros lucimos ante él arruinado, asolado, destruido. Toda esta ruina y destrucción es lo que necesita restauración. Es la reedificación de ruinas antiguas. Es lo que necesita levantar los asolamientos primero. Es lo que necesita restauración, las ciudades arruinadas. Y dice, y quitar los escombros de muchas generaciones. Todo lo que en nuestra mente son
son escombros que tenemos de tanto que recibimos y asumimos del mundo y que nos han distorsionado la imagen de Dios en nuestras vidas. Así que para esta tarea son necesarios los hombres y las mujeres con el espíritu de Elías, de aquel Elías que pudo enfrentar a la malvada Jezabel y a sus 400 profetas falsos, de aquel Elías cuya oración era una voz oída hasta por la naturaleza, que hizo que se detuviera la lluvia un tiempo y después hizo que esa lluvia volviera después de 3 años de sequía. De ese Elías cuya predicación hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, como nos dice Malaquías 4:6. Así que como los fariseos y otras denominaciones judaicas del tiempo de Jesús, hoy hay también muchas denominaciones. Llamamos cristianas a muchas generaciones, a muchas denominaciones, pero que han estado trabajando, deformando el verdadero evangelio del reino de Dios. Hay muchas múltiples creencias y enseñanzas sin fundamento bíblico. Entonces, todo esto es lo que necesitamos reformar, reconstruir todo lo que se ha destruido a través de los siglos con tanta mala enseñanza. Así que el regreso del espíritu de Elías a la tierra tiene como propósito preparar el camino del Señor y enderezar el corazón del creyente para que no sea sorprendido más por falsas enseñanzas. Lo que definitivamente debemos restaurar es el evangelio del reino de Dios, que ha sido largamente deformado por muchos falsos maestros que se enseñan falsa, maliciosa y diabólica herejía, con las cuales están seduciendo a muchos creyentes, para que se crea un evangelio diferente al predicado hace más de 2000 años por nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Hay evangelios que hoy le llaman evangelio de la prosperidad. Hay evangelios que ahora se enseña salvo siempre salvo, que se puede pecar y se puede ser salvo, haciendo un menosprecio a la santidad con la que el Señor nos quiere. Hay muchas falsas enseñanzas que nosotros tenemos que estar precavidos para que eso no venga a seguir dañando el cuerpo del Señor. Así que tal como ocurrió en el pasado, así vendrá el espíritu de Elías en algunos siervos y siervas que prepararán a su pueblo para el encuentro con su Señor. Así se lo dijo el ángel a Zacarías cuando le anunció que su mujer Elizabeth le daría un hijo suyo, cuyo nombre sería Juan. Esto lo leemos en Lucas 1, versículos 16-17. Dijo de Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para que ese pueblo esté bien dispuesto es con la verdad del Señor, es con la justicia del Señor. Es un pueblo a quien se le tiene que hablar de que hay pecado, de que hay juicio, del que viene el Señor, de que necesitamos arrepentirnos. Lo que estamos aprendiendo es que antes del regreso de Jesús se levantará un ministerio profético, el cual será muy diferente a los que estamos escuchando en la actualidad. Hoy se predica mensajes de buena voluntad, de misericordia, de perdón de pecado, lo cual no digo que sea malo. Aún hay gente que necesita arrepentirse para recibir salvación, pero también es tiempo para anunciar el juicio divino, para preparar a su pueblo para el encuentro con su Dios. Así nos dice el profeta Amós 4:11-12. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer eso. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Amén, Israel. Entonces, esta es la preparación que nosotros estamos dedicados a pregonar, prepararnos porque el Señor viene.
Dios nos hará volver a las sendas antiguas. Volverá el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y aquellos que han sido rebeldes se convertirán de sus malos caminos, esperando la venida de nuestro Señor. Dios no quiere que su pueblo perezca y por esta razón enviará a su pueblo siervos que demuestren el amor de Dios en sus vidas, pero que igualmente también muestren su juicio y su justicia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la historia bíblica nos muestra que siervos como David, Jeremías, Isaías, Elías, son testimonio de lo que alcanzaron, pero también son un reflejo de lo que sufrieron aún siendo hijos de Dios. El hombre natural no puede entender cómo Dios envió a su único hijo a sufrir una muerte tan cruel para salvar a personas tan malas como nosotros, pecadores. De igual forma, muchos siervos fueron perseguidos, maltratados, muchos asesinados por obedecer su palabra, tal como nosotros lo leemos en el libro de Hebreos, donde se nos dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obedecer, de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y otros prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice la palabra, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 35, 40. Muchos en el mundo hoy se cobijan bajo el hecho de que Dios es un Dios de misericordia, pero se olvidan que Dios es justo y que por lo tanto no dejará por inocente al pecador. La Escritura dice que no debemos transigir con el pecado y mucho menos dejar de creer en las promesas de Dios y no olvidarnos ni por un instante que el juicio comienza por casa. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mire, estas palabras nos tienen que mover a pedirle a Dios fervientemente ese espíritu de Elías en nosotros para que podamos cumplir ese propósito que Dios tiene de rescatar muchas almas más para su reino. Desde que, aunque sea arrebatarlos como un tizón, hasta nos podemos quemar cuando estamos tratando de que las personas vengan al Señor. Dice, los saqué como un tizón encendido, dice el Señor cuando habla de Israel, pero ni aún así quisiste volverte a mí, dice el Señor. Pero aunque las personas no quieran, nosotros estamos obligados a llevarles esta palabra de salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios está advirtiendo a su pueblo sobre las cosas que acontecerán en el futuro. Y la Biblia es el testimonio fiel y verdadero que Dios está interesado en que su pueblo esté prevenido e insiste una y otra vez, tanto sobre las consecuencias de ser desobedientes, así como también los beneficios de hacer su voluntad. El Señor Jesús nos dejó advertido que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que nosotros venceríamos, que seríamos victoriosos. Así que nosotros no estamos en tiniebla, dice, ni ignoramos que tanto sus siervos de la antigüedad como sus apóstoles del tiempo de Jesús fueron atribulados por su fe y por cumplir con la voluntad de Dios. Permanezcamos, hermanos, hermanas, en fe, confiando en las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que el temor a que puedan venir tribulaciones por la prédica del Señor no nos debe de amedrentar. Tenemos que apropiarnos de estas promesas del Señor.
con fijarnos en hombres tan atribulados como Pablo, cuando él escribe a los tesalonicenses, les dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Wow. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicenses 3:4. Pablo no quería que el pueblo se desanimara y perdiera su fe debido a que él estaba pasando esas tribulaciones. Hoy día muchos tienen un pensamiento que si una persona, un siervo de Dios o una congregación pasa escasez, pasa algunos problemas económicos, familiares, hay personas que sin mucho discernimiento espiritual pueden decir que es porque hay pecado, porque hay maldad, que es un corazón, malo, duro, y que por eso Dios se ha apartado de tal persona o de tal iglesia o de tal congregación. Pero nosotros, los entendidos en la palabra, tenemos que ver que es cuando Dios está más cerca de nosotros, cuando más nos está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque es necesario que padezcamos, dice el apóstol Pablo, y así lo testifican todos los siervos de Dios. Así sufrieron ellos mucho. Nosotros les acabo de leer en Hebreos todo lo que ellos sufrieron por seguir predicando y por llevar la palabra de Dios al mundo inconverso. Así que ese ministerio profético bajo el espíritu de Elías será como siempre ha sido durante los siglos anteriores a nosotros. Es de señalar al pueblo de Dios y señalarles la maldad, el pecado, hacer un llamado al arrepentimiento, al anunciar las consecuencias de desobedecer sus mandamientos y hacer un llamado a la santidad y a la integridad que el Señor está pidiendo de todos nosotros, el vestirnos de lino fino. Quiero hacerles saber que esos linos finos no son tanto lo material, la tela, sino la justicia, la integridad, todo lo que nos cobija a nuestra alma, a nuestro corazón, todo lo interno nuestro, los tesoros que tenemos nosotros. Este ministerio profético del espíritu de Elías también tiene la tarea de predicar al inconverso, de anunciar juicio si no se arrepienten, tal como lo hizo Juan el Bautista. Este ministerio profético en el espíritu de Elías afectará a todos los pobladores de la tierra y no solo al cuerpo de Dios o a Israel, como algunos piensan, porque Dios se manifestará poderosamente a través de estos siervos en el espíritu de Elías, haciendo maravillas como nunca se habían visto. Dice el Señor Jesús, de cierto digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, nos dijo el Señor Jesús, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Así que estas obras mayores que Jesús dijo que haríamos no son solamente las de sanar enfermos, echar fuera demonios, sino también las de dar vida espiritual a todos esos muertos espirituales, los cuales obtendrán esta vida transformadora por la predicación del ministerio de estas personas, siervos y siervas en el espíritu de Elías. Este es tiempo previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros tenemos que estar inmersos en esta obra, en este propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a quien desde este ministerio, en este ministerio, el círculo de lectura bíblico, le damos honra, gloria, honor, alabanza, adoración y exaltación. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra, mis amados. Y en esta tarde pues queremos que tomemos conciencia de esta palabra que se nos ha hablado. Ha sido bien explícita, bien clara, a llevarnos a que no seamos engañados, que estemos atentos, alertos, que conozcamos su palabra, porque tenemos que renovar nuestra mente, porque van a haber cosas que se van a querer acercar a nosotros para entretenernos, para desviarnos, y no lo permitamos. Ese es nuestro llamado a ustedes, ¿verdad? Que hagamos una decisión por el Señor. Ha sido una palabra poderosa, mis amados. Reflexiónela, vuelva a escuchar si tiene que volverla a escuchar, porque es una palabra de vida que le va a levantar, que le va a afirmar, que le va a fortalecer y le va a hacer perseverar en la presencia del Señor.
Así es que los días vienen, van a suceder cosas, vamos a oír cosas, pero no se asuste porque Él ya ha vencido a este mundo. Jesús lo declaró y la hermana lo volvió a repetir, que Él ha vencido a este mundo. Por tanto, les invitamos a perseguir, a proseguir el blanco de nuestro llamado, a tener una vida íntima en santidad con nuestro Dios, con nuestro Creador. Dios les bendiga, Dios les guarde y que estemos apercibidos en este tiempo difícil. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Bendiciones. Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo video. Chao.